Hola chicas, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy vamos a leer nuestro devocional en Salmos, capítulo número 8. Eh, Estoy realmente impresionada con Dios. Estoy realmente, wow. O sea, de esas veces que dices, qué impresionante es Dios, ¿no? O sea, siempre lo sabemos, siempre yo creo que los que hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios, siempre estamos sorprendidos, pero hay veces que tú te das cuenta que Dios te está hablando y te vas a dar cuenta que Dios te está hablando porque de repente Dios cuando habla de un tema se concentra en ese tema y te hace entender lo que te quiere hablar. Y cuando tú empiezas a escuchar y lo vas a escuchar ese tema o vas a escuchar esa forma en la que Dios te está hablando porque lo escuchas de diferentes maneras. El día de ayer en la predicación el pastor hablaba de la fe, de cómo incrementar la fe, de quiénes somos como hijos, del poder, de la autoridad que tenemos. Y fue algo que realmente me confrontó. La palabra siempre te va a animar, siempre te va a fortalecer, siempre te va a apapachar, por supuesto, pero la palabra tiene que confrontarte también. Confrontarte en el sentido de llevarte al siguiente paso, llevarte al siguiente nivel. No puedes permanecer en una fe que se mantenga igual. Y si tu fe se está manteniendo igual, si tu fe no está siendo retada a crecer, a ir un paso más allá, a conocer más a Dios, a experimentarlo más, a vivirlo más, entonces tu fe se está quedando chiquita. Y tenemos que salir de ahí, tenemos que salir de ese pensamiento. O sea, al referirme, salir de ahí es salir de ese pensamiento, de esa forma, de ese confort que has tenido. Es por eso que siempre en las enseñanzas que trato de darte en este devocional es, ve más allá, no te quedes. Por eso es que siempre invito a diferentes mujeres a compartir, porque si tú solamente me estás escuchando a mí, pues vas a aprender a lo mejor de la fe que yo tengo, hasta el nivel que yo me he quedado. Pero cuando empiezas a escuchar diferentes personas, por ejemplo, ayer Martita nos hablaba de su experiencia. Entonces, tú ves cómo es una mujer que ha crecido en la fe, que ha experimentado lo que está hablando, que no te está hablando de una palabra que no le haya tocado vivir. Y a veces sí, a veces nos va a tocar hablar de una palabra que no hemos vivido, pero sí podemos hablar de ese Dios al que hemos experimentado. Por eso siempre tenemos que ir un pasito más adelante, por eso siempre tenemos que tomar la palabra y confrontarte. Y a veces nosotros tenemos como esa palabra confrontación como algo de pleito, pero realmente no es así. El que la palabra te confronte es decirte, mija, no has experimentado lo suficiente, puedes hacerlo mejor, hay más por hacer. Y la palabra de ayer verdaderamente me confrontó porque yo decía, Dios mío, me falta tanto, me falta tanto para poder vivir en este nivel que necesito más. Y hay personas, ya hablábamos en un capítulo anterior, no me acuerdo si fue el 5, no, me parece que fue el 4, el capítulo 4 donde hablábamos precisamente de esas personas que tienes de influencia alrededor, de con quién son las personas con las que te juntas. No es cierto, fue el capítulo 1, porque dice, dichoso aquel que no se junta con. Y les hablaba yo de cómo es importante las personas con las que estás rodeada. ¿De qué personas te estás rodeando? Porque cuando te empiezas a rodear de personas de fe, yo escuchaba ayer al pastor predicar y yo decía, "Oh, yo no estoy para nada en ese punto en el que él está predicando". Y sabes qué, cuando tú encuentres eso, cuando tú encuentres esas personas, no te estoy hablando de una iglesia, no estoy hablando de un pastor, no te estoy hablando te estoy hablando de personas con las que tú te rodees, personas a las cuales escuches, personas a las cuales vas a permitir que tengan una influencia en tu vida. Y sabes, yo me quiero rodear de personas que tengan ese nivel de fe para hablar de la manera en la que Dios te ha dado la autoridad para hablar.
Entonces, cuando hablo, ya te di el contexto, porque cuando entonces abro yo mi Biblia el día de hoy y veo este salmo, digo, wow. Además, déjame decirte una cosa, ayer estuvo dando el pastor diferentes referencias bíblicas, pero, oh sorpresa, que hubo una parte de una referencia bíblica que dio. Y como yo estaba tan metida en lo que estaba hablando, estaba tan, wow, tan exhorto, tan así de, Dios mío, o sea, ¿qué me está pasando? ¿Sabes? Cuando no me di cuenta de cuál había sido el versículo. Yo decía, claro, eso lo dice la palabra, pero ¿dónde lo dice? ¿No? Porque no alcancé a ver el versículo y en la pantalla no pusieron se pusieron el versículo, pero no la referencia bíblica. Yo dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y de repente hablo en mi Biblia y ¿qué crees? Que está en el Salmo 8. En el Salmo 8, precisamente del devocional que estamos llevando, pero de la enseñanza que me toca dar a mí. Entonces me quedo yo impactada, impactada de verdad, porque cuando Dios habla a tu vida, Dios dice en su palabra que Él te hará entender. Y cuando Dios empieza a hablar a tu vida, empieza a hablar de un tema, y créeme que Dios se va a asegurar de que tú lo entiendas. Entonces, mira lo que dice aquí. Primero, punto número uno, vamos a empezar con el versículo uno. Sabes que no te voy a leer todo el capítulo porque es un compromiso que tienes que hacer tú. Entonces, tú tienes que leer este capítulo. Pero el versículo uno me encanta porque es David poniendo en el lugar que le corresponde a Dios. Muchas veces nosotras llegamos angustiadas, temerosas, con un montón de ansiedad en la cabeza y entonces solamente llegamos a los pies de Dios y por favor, Señor, ayúdame, es que necesito de tu ayuda porque fíjate que está pasando, ¿sabes? Pero llegas a Dios olvidando quién eres. Llegas a Dios rogando como si fuera alguien lejano, como si fuera alguien que a lo mejor no te quiere escuchar, que a lo mejor no te quiere oír y a lo mejor te estoy hablando solo por mí. No sé si a ti te haya pasado. Pero muchas veces yo me he sorprendido en esa falta de fe, en esa falta de entender quién soy. Y llego rogando y pidiendo. Y muchas veces he sentido al Espíritu Santo diciendo, silencio, date cuenta desde qué punto estás hablándome. Date cuenta desde qué punto te estás refiriendo a mí. Porque me estás hablando como alguien que está lejano, me estás hablando como alguien que no quiere ayudarte, como alguien de cual necesitas ganarte su favor. No estás entendiendo quién soy y quién eres tú. No sabes cuántas veces Dios ha jalado mis orejas, haciéndome entender desde qué punto estoy llegando. Y mira aquí cómo David pone a Dios en su lugar. Tenemos siempre que entender quién es Dios, dónde está. Entonces, abres tú el capítulo 8, versículo 1 y ves y dice, oh Señor, Señor nuestro, tu majestuoso nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. Aquí David está exaltando el nombre de Dios. Está diciendo lo grande que es, lo majestuoso que es, porque su nombre llena toda la tierra, porque su gloria es más alta que los cielos. O sea, nosotros alcanzamos a ver el cielo, pero este cielo es el primer cielo, es lo que alcanzan a ver nuestros ojos. Pero hay mucho más allá. Y su majestuoso nombre llena toda la tierra. Cuando nosotros dimensionamos la grandeza de Dios, cuando nosotros lo ponemos en el lugar que debe de ser, en el lugar que le corresponde, entonces nuestros problemas se vuelven chiquitos. Ahora, este es el punto en donde debemos de poner a Dios, donde debemos de entender quién es Él, donde debemos de saber lo grande que es, dimensionar su tamaño para que entonces nuestro problema, nuestra angustia, nuestra ansiedad se vuelva pequeñita. Y después mira el punto que sigue. Y me voy a saltar de aquí al versículo 4 y 5, porque dice, bueno, voy a desde el 3. Yo sé que no les voy a leer todo, pero me voy a ir hasta el 3, porque dice,
Cuando miro al cielo de noche y veo la obra de tus dedos, o sea, el cielo y la obra de tus dedos. ¿Cuántas cosas puedes hacer tú solo con tus dedos? Te aseguro que poquitas. Pero el Señor, el Dios del universo, tu Dios, tu Padre, mi Padre, puede hacer y pudo hacer el cielo con la obra de sus dedos. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. La luna y las estrellas que pusiste en su lugar. Esa luna que es perfecta, que tiene y que cumple los ciclos perfectos. Y cuántas cosas se rigen a raíz de ese ciclo perfecto de la luz, de la luna. Esas estrellas que son infinitas y que Dios las puso en su lugar. Cada una de las estrellas que está ahí están puestas en su lugar. ¿Cuántas cosas no podemos saber por las estrellas? Y no te estoy hablando de astrología, ¿verdad? No te estoy hablando de signos, no te estoy hablando de, sino que cuántas cosas podemos saber, porque las puso el cielo, las estrellas como referencia para nosotros. Y te digo, no te estoy hablando de nada místico, te estoy hablando de lo que Dios dice, de su palabra, porque también la palabra dice que cada una de esas estrellas tiene su nombre. Eso, ese Dios detallista, ese Dios poderoso, ese Dios que puede hacer eso inmenso, solo con la obra de sus dedos. Dice, entonces me pregunto, ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Cuando vemos la grandeza de su obra, cuando vemos su majestad, cuando vemos lo grande que es Él, nos preguntamos y podemos llegar a pensar, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo puedo ser yo tan importante para que ese Dios tan majestuoso que hizo tan grandes cosas piense y se preocupe en mí? Porque el versículo dice, sin embargo, a pesar de que entiendo lo pequeña que soy cuando veo su grandeza, sin embargo, lo hiciste un poco menor a Dios y nos coronaste de gloria y honor. Yo te quiero preguntar el día de hoy, sé honesta contigo misma. No me contestes a mí, obviamente, pero sé honesta contigo misma. ¿Tú te sientes coronada el día de hoy de gloria y honor? ¿Te sientes en ese punto? ¿Has llegado con, con el Padre? ¿Has llegado con tu oración pidiéndole a Dios como esa mujer que ha sido creada un poco menor a Dios? Porque fuiste creada a su imagen y semejanza. Fuiste creada un poco menor a Dios y te sientes coronada con su gloria y te sientes coronada con honor. Porque entonces dice el versículo 6, lo pusiste a cargo de todo lo que creaste. Lo pusiste a cargo, tú estás a cargo de todo lo que Dios creó. Y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Este fue el versículo que en la prédica me llamó mucho la atención, que dije, ¿dónde viene? ¿Dónde viene ese versículo? No escuché la referencia bíblica, pero escuché lo que significaba habernos puesto, ser puesta, que Dios me haya puesto a cargo de todo lo que Dios creó y que Dios haya sometido todas las cosas bajo su autoridad. Ayer el pastor empezaba su prédica diciendo, ¿por qué hay personas? ¿Por qué si todos creemos en el mismo Dios? ¿Por qué si todos hemos sido salvados por el mismo Dios? ¿Por qué si todos asistimos a, no sé, a una enseñanza, a una iglesia, no sé, depende, no importa el credo en el que estés, no estoy hablando de una religión, te estoy hablando de esa relación que tenemos con Dios, porque si creemos en el mismo Dios, porque si creemos en el mismo Jesús que pagó por nosotros en la cruz, porque algunos pueden vivir esa vida sobrenatural, porque algunos ven milagros en todo lo que pasa en su vida y porque otros se sienten rechazados, porque otros no creen
que Dios pueda ser tan poderoso para actuar en su vida. Y yo muchas veces he sido de estas. Y te lo digo con temor y te lo digo con vergüenza, porque muchas veces yo me he sentido así. Muchas veces me he sentido que no, como que mi oración no llega. Muchas veces he sido, Dios me ha jalado las orejas haciéndome entender desde qué punto estoy orando, como te decía. Y hoy cuando abro la palabra y cuando veo esto, cuando lo conecto con la palabra que escuché ayer, pero aparte lo conecto con lo que ha venido hablando Dios a mi vida, es Dios incomodándome y es Dios haciéndome entender que tengo que salir de ese punto hasta donde había crecido, que tengo que crecer más, que tengo que ir más allá. Y cuando Dios te está invitando y te está diciendo, vamos, vamos, hazlo, empieza a incomodarte. Empiezas a estar incómoda, empiezas a estar insatisfecha con lo que has vivido, hasta donde has vivido. Y no insatisfecha en un sentido de queja, sino insatisfecha de decir es que debe de haber más. Es que yo sé que puede haber más, yo sé que lo que Dios me ha mandado a hacer va más allá, no me puedo quedar. Hoy te invito a que sea el Espíritu Santo el que habla a tu corazón si esta palabra es para ti. A lo mejor no es, a lo mejor tú estás en el momento correcto, en el lugar perfecto y estás creciendo ahí. Pero no te hablo de un lugar físico, ojo, no te estoy hablando de que te muevas y que te cambies de casa o que te cambies de iglesia o que te cambies de trabajo, no, 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 sino te estoy hablando de tu relación personal con Dios, de que no te conformes con lo que has vivido hasta el día de hoy. Ve un paso más allá. Estás en una situación difícil, estás pasando por una enfermedad, estás pasando por un diagnóstico médico, estás pasando por no sé, una situación en tu escuela, estás pasando por una situación con tus hijos. No te conformes. Debes de entender quién es tu creador, debes de entender quién eres, cómo fue que fuiste creada. Debes de entender esta parte de que Dios te ha hecho heredera, de que Dios te ha dado esa corona de gloria y de honor, que te ha puesto a cargo de lo que Él creó, de que te ha dicho que te ha puesto para someter las cosas que son bajo su autoridad. Estás pasando por una enfermedad, la enfermedad no viene de Dios. El Padre nuestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. En el cielo no hay enfermedad. Empieza a hablar, empieza a declarar, empieza a someter esa enfermedad bajo la autoridad de Dios. Estás pasando por una situación difícil, una situación económica. No veas el recurso como el trabajo que tienes. Ve el recurso como el Dios grande que hizo todo. Somete esa deuda bajo la autoridad de Dios. Empecemos a caminar en en esa vida de fe. Ese es mi reto para mí. Ese es el reto para mí. No conformarme con lo que he aprendido hasta ahorita, no conformarme con lo que he tenido hasta ahorita. Ir un paso más allá. Tenemos que ir un paso más allá, chicas. El día de hoy tenemos que entender quién es Dios, ponerlo en su lugar. Punto número uno. Punto número dos, entender quiénes somos en Cristo, que somos y hemos sido creadas a su imagen y semejanza, por lo cual significa que solamente Dios nos ha hecho un poco menores a Dios. ¿Sabes por qué un poco menores a Dios? Porque no podemos caminar en soberbia, no podemos caminar en orgullo, tenemos que caminar entendiendo que si tenemos la autoridad es porque Dios nos la ha dado, que si tenemos autoridad es porque vamos a someter lo que ha sido creado a su voluntad, no a mi voluntad, porque no se trata de mí, se trata de Él, se trata de lo que yo puedo hacer junto con Él, porque la gloria es para Él, la gloria no es para mí. Por eso muchas veces se ha perdido, muchas veces se ha desvirtuado y muchas veces nos ha faltado a nosotros creer porque pensamos que nos metemos en una situación de, entonces se van a hacer las cosas a mi voluntad. No, se van a hacer las cosas a su voluntad. Porque si yo he sido creada
un poco menor a Él, porque si yo he entendido el lugar en el que estoy, entonces yo sé cuál es su voluntad, he conocido su voluntad, he estado cerca de Él. Me he pasado por 5 minutos, chicas, discúlpenme, pero creo que es un momento en el que Dios está sacudiendo nuestra fe, está sacudiendo y está diciendo, está bien los frutos que has hecho hasta ahorita, pero es tiempo de más. Si esta palabra fue de bendición para ti, comparte. Puedes unirte al chat de devocional de WhatsApp buscando la liga en la cajita de información. Esto es Susie's Creations, crear para crecer en tu tiempo con Dios.